Cualquiera que haya hojeado un libro sobre fenómenos psíquicos conocerá el nombre de Edgar Cayce. A Cayce se le ha llamado el profeta durmiente, porque durante la mayor parte de su vida demostró sus extraordinarios dotes psíquicos en el curso de trances hipnóticos autoinducidos. Sumido en esos trances podía diagnosticar las enfermedades de personas separadas de él por muchos kilómetros de distancia, recetarles tratamientos, hablar sobre religión y nutrición, leer las vidas pasadas de sus clientes e incluso tratar de la Atlántida y la Lemuria. Se le conoce sobre todo por su capacidad para diagnosticar por medio de la clarividencia cualquier trastorno que padeciera su cliente, con resultados tan espectaculares que los médicos se apiñaban a su alrededor durante los trances para comprobar su precisión. Cayce conferenciaba también sobre cualquier cuestión imaginable bajo el sol. La historia del hombre y la geología eran temas frecuentes, y algunas de sus revelaciones sobre ellos no resultaban menos espectaculares que sus lecturas médicas. Gracias a su clarividencia, viajó en el tiempo hasta el Egipto antiguo y se sentó en la corte de los faraones. Navegó por el océano con los primeros exploradores prehistóricos y recorrió la Tierra Santa con Jesús. No solo hizo referencia a la Atlántida, sino que ofreció un relato detallado sobre el extraordinario continente perdido y sus últimos habitantes. Las lecturas de Cayce no se reducían a pura fantasía, ya que muchas de sus revelaciones incluyen información ya recogida por la arqueología sobre la historia de la Tierra. Al darse cuenta de que sus narraciones se enfrentaban con las pruebas arqueológicas existentes sobre la historia del hombre, Cayce predijo que algún día se descubrirían documentos antiguos que resolverían las discrepancias entre sus opiniones y las de la arqueología ortodoxa. Afirmó también, de modo un tanto críptico, que algunos de esos documentos están ya en nuestro poder, pero que aún no somos capaces de interpretarlos. La opinión de Cayce sobre el pasado discrepa de modo radical de la imagen que solemos tener de él, mientras que la arqueología intenta comprender el pasado reuniendo fragmentos de descubrimientos y elaborando con ellos un todo significativo. Cayce se refiere a piezas completamente nuevas de ese rompecabezas. Predijo que algún día se descubrirían civilizaciones perdidas en el océano Atlántico, en el desierto de Gobi, en las colinas de Irán y en las junglas de Indonesia. Viajó con su clarividencia hacia el pasado, no solo la época medieval, no solo al Paleolítico, sino incluso más atrás de la prehistoria humana. La arqueología convencional pudo seguirle a donde quiera que le llevaran sus revelaciones, porque gran parte de lo que dijo era verificable científicamente. Por desgracia, ni siquiera en la actualidad se han dignado a investigar algunos de los lugares a que se refirió, lo cual supone una doble frustración, pues en los últimos 30 años de exploración arqueológica se ha demostrado que el vidente había profetizado correctamente y en detalle ciertos descubrimientos clave. Durante sus trances, Cayce parecía entrar en contacto con una fuente cósmica de información, a la que con frecuencia se refería con el término de registros akáshicos, un archivo misterioso en que la historia del hombre, de la tierra y la civilización se conservaba como en las páginas de un libro abierto. En apariencia, Cayce poseía el talento psíquico necesario para leerlas. Cayce había nacido el 18 de marzo de 1877 en una granja situada en el oeste de Kentucky, donde su padre actuaba como juez de paz. Lo único que suscitaba su interés en su niñez era la Biblia, que leyó varias veces de cabo a rabo. Quedó profundamente impresionado por la afirmación de que el hombre puede entrar en comunicación directa con Dios. Oraba con gran fervor pidiendo esa experiencia mística, y a los 12 años, en respuesta a su plegaria, tuvo una visión. El joven Cayce estaba lejos de ser un estudiante prometedor. Al día siguiente no dio pie con bola en la clase de dictado, absolutamente inmerso, como estaba en su visión y su posible significado,
Incluso al atardecer le resultó difícil concentrarse en el trabajo. Aquella misma noche, a las 11, cuando llevaba ya varias horas en la cama, oyó una voz como si fuera en sueños, la misma voz que había oído en la visión, y no dejaba de repetir: «Duerme y te ayudaremos». Se quedó dormido varios minutos, y según la autorizada biografía escrita por Thomas Sugre titulada «There is a River», cuando se despertó, se sabía de memoria todas las palabras del libro de gramática sobre el que se había dormido sin darse cuenta, una sola de las muchas historias extrañas que fueron forjando su leyenda. Según Casey, hace milenios la zona del Sahara estaba bien regada. Los hallazgos geológicos logrados desde que pronunció sus lecturas confirman esta pretensión. Más sorprendente, sin embargo, en su afirmación de que el Nilo desembocaba en el Atlántico. Tan extraña indicación aparece también en una lectura anterior, donde Casey proclamaba que las regiones del Alto Nilo, porque entonces las aguas estaban en el actual Atlántico, desde la región del Nilo, en vez de hacerlo en dirección norte. Esta percepción del mundo pasado parece descabellada. El Nilo no corre hacia el oeste, ni desagua en el Atlántico. Es bien sabido que se dirige hacia el norte y desemboca en el Mediterráneo, formando un delta. Una de las características más impresionantes de las lecturas consiste precisamente en esa tendencia a oponerse a los datos establecidos. Sorprenden constantemente esas expresiones insólitas y se queda uno atónito cuando resultan ser ciertas. Los geólogos creían que el Nilo corrió siempre hacia el norte, o al menos que llevaba haciéndolo millones de años. No obstante, nuevos y sorprendentes estudios geológicos efectuados a finales de la década de los 60 demostraron que el curso norte del Nilo de las altiplanicies de Etiopía es un hecho relativamente reciente. Se ha descubierto que, en vez de correr rumbo norte, el viejo Nilo corría hacia el oeste por el Sudán y el Chad, alimentando el lago Sud y el lago Chad. Este último se encuentra a 2.400 kilómetros más cerca del Atlántico, en el curso actual del Nilo, cerca de sistemas fluviales que sí desembocan en el Océano Atlántico. El relato de Casey sobre Egipto comienza con la descripción de una raza negroide, pacífica y agrícola, invadida por hordas de raza caucásica, procedentes de las montañas del Cáucaso. También, en este aspecto, descubrimientos sorprendentes han arrojado nueva luz sobre los egipcios, lo mismo que sobre la lectura que de su historia hizo Casey. Siempre se había aceptado que los antiguos egipcios eran caucásicos. Ahora bien, recientemente fue presentada en la Universidad de Harvard una tesis basada en el análisis múltiple y discriminado de cráneos egipcios y africanos. Se llevaron a cabo todas las mediciones posibles de cráneos y se compararon las del antiguo Egipto predinástico y las del último periodo dinástico con los cráneos de los negros actuales. Los resultados apoyan la teoría de Casey. Según la tesis mencionada, los egipcios predinásticos se parecían más a los negros que a los egipcios dinásticos, y los egipcios dinásticos eran más caucasoides que sus predecesores.